Luis del Palacio es presidente de la Asociación de la Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles. Señor Luis del Palacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí andábamos hablando de precios. Ustedes han comprado los test de antígenos a un precio, el gobierno les ha puesto otro distinto y no les va a quedar más remedio. Esto es como lo de las mascarillas, que vender a pérdidas, ¿o qué? Correcto. Los stocks sobrantes en las farmacias en general, los actuales, probablemente casi todos vamos a pérdidas, en los que entonces ya estaremos obligados desde hoy, ya estamos obligados a dispensarlos al precio regulado y bueno, pues esperamos, ya estamos viendo que ya nos están llegando abastecimientos a los nuevos precios, a los precios ajustados, pero bueno, lo que hay es mucho malestar por la campaña a la que nos hemos visto sometidos, porque realmente a mí me parece que no nos deja en muy buen lugar cuando hemos estado haciendo esfuerzos titánicos por dar este servicio durante estas fechas, que yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que se han ahorrado positivos, se ha ahorrado dinero en PCRs en el caso de que no hubiera habido abastecimiento de los test, a pesar de estar reconocidamente muy caros. E incluso, bueno, pues hemos visto como la administración tampoco ha sido capaz de comprar al precio que inmediatamente se acaba de regular, ¿no? Ha sido muy sonada, ¿no? La compra de 5 millones de test por 3,10 euros, no sé, es algo que las farmacias, de hecho, una a una somos incapaces de llegar, y de forma agrupada lo que nos ocurrió en diciembre pues es que para acceder a esos precios teníamos que esperar a lo mejor 2 semanas de entrega o algo así. Para poder acceder a test con entregas inmediatas rompiendo stocks en esas fechas, lo único que os puedo asegurar es que no había alternativa, es lo único que os puedo decir. ¿Y os sentís demonizados? Pues sí, porque la verdad es que venimos reclamando desde hace mucho tiempo el poder ayudar de muchas más maneras, y al final, bueno, pues parece que solamente se nos quiere para entregar producto. Os he estado oyendo antes y, bueno, pues lamento decir que no puedo estar de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, a veces a título de anécdota, pero que en ningún caso se puede extrapolar a lo que ha sido la casuística general. Os puedo asegurar que los farmacéuticos hemos hecho lo posible por ayudar. Cuando fueron las mascarillas, pues fue también el tema de la demanda. Nosotros no hemos tenido suministro público, por así decirlo, no hemos tenido concertación con las administraciones en este sentido, y además hemos sido los últimos en llegar a los autotest e incluso a lo que no eran autotest, lo que eran los lotes de muchos test que se podían hacer y se pueden hacer en las farmacias de los demás países, y que además se certifica el positivo, que es una enfermedad de obligada declaración, etcétera, ¿no? No sé, yo creo que aquí no se han hecho bien las cosas, pero sobre todo lo que lamento profundamente es que encima vayamos nosotros con esta imagen en un momento que nuestra sensación es que además ha sido muy útil para desviar, a meter un nuevo asunto en la opinión pública y no estar hablando tantas veces de otros que tienen mucho desgaste a nivel de gobierno, a nivel de gestiones. Lo curioso de todo esto es que hemos vuelto a cometer el error que ya se cometió con las mascarillas. Las mascarillas son muy caras, y cuando ponen el precio, ustedes tuvieron que vender también a pérdidas las mascarillas, y eso es un negocio. Una farmacia es un establecimiento sanitario, pero es también un negocio del que viven muchas familias, y ahora resulta que la mascarilla está mucho más barata de los precios máximos que fijó el gobierno, que ya no recuerdo ni cuáles son, pero se pueden encontrar muchísimo más baratas. Con lo cual me vuelvo a la pregunta de si es el mercado el que mejor lo garantiza. Si se demanda un producto, al final se acaba fabricando mucho más y es la cantidad de oferta la que hace bajar el precio. Lo que pasa que es que nadie esperaba, o aquí no nos esperábamos, esa explosión de demanda de test de antígenos justo en Navidad. Era para pensarlo, pero no debió pensarlo casi nadie. Bueno, nosotros tenemos un sensor muy clarito sobre la demanda. Con las mascarillas nos pasó lo mismo. Quiero recordar en los meses de febrero de 2020, nosotros sabíamos que el coronavirus era gravísimo, porque es que la gente se estaba pidiendo las mascarillas y perdonad, pero es que la gente de los chinos, etcétera, pues se los llevaban a miles, lo que podían, y desabastecieron. Aquí
tuvimos el sensor pues en diciembre. En noviembre hubo poca demanda, los precios, bueno, pues no eran de 3 euros, pero sí que había precios de 4,10, 4,20 sin problemas, y de repente no hay. Y para que haya, te dicen, bueno, pues tiene que ser miles de test y tiene que ser por adelantado, y si los quieres a estos precios, si los quieres para estas semanas. Y si no, pues te esperas a enero. Y eso es lo que nos ha pasado en muchísimas farmacias. Es que nadie más hubiera sido capaz, de verdad. Aunque ahora cojamos la bola de cristal y seamos todos muy listos, pero probablemente incluso gran distribución, en el caso de que en estos debates se abra la mano, etcétera, yo creo que no, que esto no era. ¿Se podía haber regulado antes? Pues sí, se podía haber regulado. ¿Se podría haber centralizado una compra y que la administración se responsabilizara? También. Lo que pasa es que en España tenemos en general malos ejemplos. De hecho, la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo titánico para abastecerse de test, por cierto, a un precio más bajo que el que ha conseguido el gobierno en la última compra, pero tardaba semanas en poderlos distribuir, como todos sabéis, porque en Madrid pues anunciaron los test gratuitos en las farmacias, pero durante una semanita estábamos todos esperando a recibirlos también, para poderlos entregar y para poder hacer una dispensación activa, con consejo, con valor añadido, en fin, esas cosas que tenemos que reivindicar también nosotros, porque no se trata solo de acceder y entregar y olvidarnos. Hay muchas más cosas detrás de esto. Y no es un medicamento, pero es un producto de diagnóstico in vitro que también tiene una regulación parecida a la de los medicamentos. No se puede hacer publicidad de ello, aunque en otros canales sí la han hecho. En teoría no podemos venderla, está restringida al comercio online, aunque hemos visto cómo se está vendiendo online con todo tipo de fraudes, en fin. Nosotros tenemos una serie de garantías que a mí me gustaría que cuando tengáis estos debates, por favor, las tengáis en cuenta. Garantías sanitarias y garantías de calidad. ¿Y cuál va a ser el próximo producto que les van a dejar a ustedes con él en la estantería más caro? Porque entiendo, no lo sé, pero tienen unos colegios profesionales, tienen una representación, y entiendo que el contacto entre el colectivo profesional de farmacéuticos, a través del cauce que sea, con la administración para adelantar las necesidades, es un contacto más o menos fluido y frecuente, ¿o no? Pues los contactos, para serte muy sincera, con nosotros, por ejemplo, no nos han contactado. Nosotros nos hemos enterado de la noticia, hemos hecho declaraciones anticipadas, porque la noticia nace en unas declaraciones de radio del presidente del gobierno. Ahí es donde aparece todo. Y entonces el asunto, que ya se había comunicado, ya se había informado de que había, bueno, pues que había picos de demanda en diciembre y que había dificultad de acceder a los test porque eran caros, etcétera. Pero bueno, nosotros, por la experiencia que tenemos en mostrador, la gente, y además les asesoramos mucho para que no se lleven demasiados, para que no acumulen, para que otra persona pueda utilizarlos, para ver si es adecuado, porque no tiene sentido estar testándose todos los días. Y sobre todo porque a lo mejor pues en determinadas circunstancias estamos evitando hacer una PCR 10 veces más cara con los precios desorbitados para los test. Claro. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo lo único que pido es que, el debate es sano. Nosotros también hacemos mucha autocrítica ya después de estas 2 veces, mascarillas y test. Efectivamente, no sabemos qué va a ser lo siguiente. Nosotros lamentamos en general el no estar dando los mismos servicios a la población que sí se está dando en el resto de países. Pensad que en Portugal también se vacuna contra la COVID, y aunque sea una vacunación sufragada por el usuario final, pero está descongestionando muchos centros, y además es muy coherente con una política de, cuando estás en una pandemia, no aglomerar gente en hospitales, intentar tenerla cerca de sus domicilios y efectivamente pues sin colas, espaciando, es decir, utilizando mucha infraestructura capilar de proximidad, ¿no? Y bueno, pues de todo eso aquí todavía pues hay tímidos avances por territorios, además, con lo cual son desiguales entre pues determinadas comunidades autónomas, y bueno, pues solamente decir que a nosotros nos gustaría otro tipo de planteamientos. Bueno, pues en Portugal están vacunando las farmacias, prepárense porque acabará por llegar. Y igual les pilla como los precios máximos de las mascarillas o los test. Una última pregunta. Lo de las bajas laborales, ¿cómo lo llevan? Pues también va por territorios, pero les toca gestionar todo eso.
que a mí me parece muchísimo más complicado que poner una vacuna. Para un profesional sanitario como ustedes, me refiero. Pues sí, probablemente cuando tienes carga burocrática, al final te estás encargando tú de hacer un tramo de la gestión de salud, ¿no? Nosotros nos encargamos encantados siempre y cuando, esto sea sincero, la relación tiene que ser sincera. La sanidad privada, y nosotros somos sanidad privada y concertada, porque somos privados, pero todo el 80 y tantos % de nuestra actividad es concertada, con precios regulados, con todo muy regulado, pero tiene que ser sincero, tiene que ser una cosa que nos permita cubrir nuestros costes y ganarnos honradamente la vida. Nosotros, quiero recordar que somos autónomos, que pagamos IRPF, que no somos grandes multinacionales, que nos pasamos la vida en la farmacia, hacemos guardias, hacemos turnos, abrimos, etcétera. Entonces, el hecho de que se cuente con nosotros de forma sincera, digo, no todo gratis, no ahora lo haces, no adelantando el dinero, que también lo hacemos muchas veces, adelantamos el dinero de la facturación unos cuantos días. En los años 2011-2013 tuvimos impagos durante más de 12 meses en algunos casos, unas cosas. Tenemos recargos de descuentos por nuestra actividad, por volumen de actividad. O sea, nuestra regulación verdaderamente pues nos lastra mucho. Nos gustaría que se nos reconociera un poco más, sinceramente. ¿Cómo deciros? Tenemos IPCs al 6 y pico %, ¿no? Pero sin embargo, si vais a mirar la categoría de precios de medicamentos, veréis que solamente bajan de precio. Solo bajan de precio. Solamente aumentan en la cesta de los medicamentos las novedades, y esas novedades están yendo a hospitales públicos, no están llegando a las farmacias. Las farmacias, preguntad por los precios de los medicamentos que no se están pagando con la receta, veréis que son de 2 euros, de 1 euro. Ahí, por ejemplo, no comparamos con otros países de Europa, pero sí que os adelanto que estamos muy por debajo en muchos casos. Pues queda claro. Luis, gracias por contarnos lo que ustedes están viviendo. Muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Aquí lo que da la sensación es de que todavía, 2 años después casi de que el COVID apareciera en